compartiré estrategias que te ayudarán a comprar casa sin ahorros y sin down payment en el mercado actual. El contenido que estoy a punto de compartirte hoy fue grabado durante nuestro evento presencial, la cual hicimos solo para los estudiantes de nuestro programa de inversión. Este evento tuvo una duración de más de 8 horas y lo que vas a ver es solo un pedacito de ella. Si te gusta lo que ves en el video y quieres expandir tu conocimiento y tener acceso a las siguientes 6 horas y media de contenido para nutrir tu conocimiento, tendrás la oportunidad de comprar las grabaciones de este evento y el enlace lo encontrarás en la cajita de descripción y también en la sección de comentarios. Bienvenidos a Novarise, tu canal de bienes raíces, y nos vemos en la clase. Vamos a la parte de financiamiento creativo. De toda la lección que hice para este fin de semana, esta es mi preferida. Pero también está la parte de que logré agarrar esos conceptos que son bien básicos, pero aplicarlos de una forma bien creativa para maximizar el cash flow y también incrementar las oportunidades de financiamiento, sobre todo para aquellos que están buscando invertir con número de ITIN, que sé que es como que no una queja, pero como una preocupación general que tienen muchos que están buscando invertir con eso, ya que los programas de financiamiento se limitan un poco, pero de que hay oportunidades los hay. Voy a tratar de mantener la energía. Anthony me dijo que estaba como que muy porque estaba sentada, pero lo malo es que no puedo caminar, no tengo un clicker, entonces voy a tratar de mantener esto lo más activo posible. Entonces, hace rato hablamos de que el mercado no cerró, no es que está malo, simplemente se está recalibrando y las reglas han cambiado. Entonces ya no hay cash flow fácil, las tasas, a pesar de que están en los 6 y algo, continúa siendo bajito. Y hoy lo que vamos a hacer ahorita es ir más a fondo a los diferentes tipos de financiamiento creativo que no necesariamente envuelve ir por la forma tradicional de conseguir financiamiento, el down payment, tener que aguantarte una tasa de interés alta o tener que comprar puntos ni nada por el estilo. Esta sección es bien larga, entonces lo que tuve que hacer es dividirla en 2 secciones. Hoy vamos a hablar de seller financing y hipotecas, una forma de financiamiento subject to. Entonces he tenido ya varios estudiantes que me han preguntado de subject to. De hecho, eso se cubre en la semana 3, pero lo que hice es que agarré las clases de la semana 3 y lo apliqué en un ámbito creativo en el día de hoy para que vean las posibilidades que puedan hacer con eso. Y ya mañana hablaremos acerca de las hipotecas asumibles, que es cuando uno asume una hipoteca existente y heredan los términos de la hipoteca anterior. Entonces, si alguien compró durante la pandemia una tasa del 3%, pues ustedes pueden heredar esa misma hipoteca del 3% y no lidiar con lo que está sucediendo actualmente, sino que simplemente es una continuación de esa hipoteca hasta terminar de pagarla al final. Entonces, entre las estrategias, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de subject to. En esta estrategia de subject to, el banco no sabe que hubo una venta, ¿ok? Entonces, se vende la propiedad con hipoteca, pero la hipoteca no se liquida. Simplemente el comprador está siendo responsable de esa hipoteca, pero no le va a dejar al banco saber. ¿Por qué? Porque si le dejan al banco saber, entonces se activa el due on sale clause, que lo tiene la mayoría de las notas hipotecarias, y simplemente lo que sucede es que el título se transfiere generalmente a un land trust. Todos los estados son diferentes, solamente estoy dando un ejemplo hipotético, pero tienen que trabajar con un abogado inmobiliario para que les ayude con esa transferencia y prácticamente ustedes heredan esa hipoteca de forma no oficial, pero son responsables de pagarla y continuar con los mismos pagos y ya el vendedor se sale de esa responsabilidad, pero quedan siendo responsables en los libros porque la hipoteca sigue en nombre de esa persona, ¿ok? Ese es un subject to. El segundo, que es el seller financing, es una estrategia muy creativa y muy común, usada para las personas que ya están en la tercera edad, que han construido un portafolio grande, que ya están a punto de jubilarse y simplemente no quieren comprar más propiedades, pero tampoco las quieren vender de la forma tradicional porque van a pagar mucho dinero en impuestos. Asumamos un mom and pop shop que tiene propiedades por 20, 30 años, se imaginan la cantidad de plusvalía que habrán acumulado y los impuestos que tienen que pagar en eso. Entonces ahí es cuando viene la estrategia de seller financing, en donde el mismo vendedor empieza a actuar como el banco
pero no es el simple hecho de actuar como un banco y ya. O sea, está el beneficio para el comprador, porque chévere, no tienes el down payment o no tienes cierto puntaje crediticio, pero ¿dónde está el beneficio para el que está vendiendo? El beneficio está en los impuestos. Entonces, si la venta se hace de forma gradual, supongamos que crean una hipoteca de 5 años con el vendedor está recibiendo ingresos 5 años seguidos en smaller chunks, en números más pequeños. Entonces eso le permite planear de forma estratégica para reducir los impuestos y no recibir todo de un solo golpe, que pues prácticamente terminan perdiendo toda, bueno, no perdiendo la inversión, pero se le va gran parte de la inversión de impuestos, ¿sí? Sí, en de finanzas se puede hacer, yo quiero hacer esa estrategia, la puedo vender a un familiar, a una hija o a cualquier otra, o no aplica. Sí lo pueden hacer. Yo personalmente no me gusta hacer negocio con familia, pero es que sí, o se pierde la relación o se pierde el dinero, una de dos, siempre los dos. Pero si lo van a hacer, siempre en presencia de un abogado, que quede todo explicado de una forma clara. Si la otra persona dice que no entiende temas legales, entonces que se contraten su propio abogado, de manera que su abogado le explique las cosas y tú tienes el tuyo representándote, que estén todos en la misma página. ¿Ok? Sí. Todos estos escenarios son eating friendly, por decirlo así. Obviamente, también al final de esta clase les voy a compartir lenders que ofrecen programas para financiamiento, y muchos de ellos con bajo down payment también. O sea, no necesariamente tienen que tener el 40 o 50% que uno tiende a escuchar en las noticias, ¿no? Y aquí vamos a hablar también del sistema del famoso BRRRR. Yo en el programa no lo cubro mucho porque a mí no me gusta mucho lo que es el concepto del flipping, ¿no? Porque hay muchos riesgos, uno no sabe lo que está detrás de las paredes, pero si se hace de una forma estratégica, haciendo un modelo híbrido, ahí uno sí puede maximizar el ingreso, que ahí es donde viene la capa de midterm rentals, que es lo que le compartí al principio, de rentas para profesionales que solamente buscan apartamentos o casas amuebladas, pero por un periodo corto de tiempo. Eso generalmente permite que cobren hasta entre 40 y 60% más que una renta regular del mercado. Entonces, en ese caso, sí valdría la pena hacer un modelo así, porque estamos hablando de que están generando cash flow agresivamente un poquito más fuerte que la forma lenta, que es de los 12 meses, ¿ok? Y pongo acá que es eating condicional porque este modelo también envuelve un refinanciamiento, porque es la única manera de salir de todas esas deudas de construcción. Pero también vamos a explorar opciones en las que lo pueden hacer, incluyendo con un eating, ¿ok? Y como mencioné, la hipoteca asumible va a ser la cuarta estrategia. Eso lo vamos a cubrir en el VIP mañana y se va a profundizar con diferentes escenarios. Ahora, me fui para atrás. Ok, entonces, subject to financing, creo que ya lo expliqué, me tiendo a adelantar a mi propio material, pero un ejemplo, como parecía con el contrato, el lenguaje diría algo así: buyer to take title subject to existing mortgage. 240,000 al 3.2%. Entonces, están asumiendo esa hipoteca, pero sin que el banco lo sepa, y lo están haciendo con la ayuda de un abogado para que no se active el due on sale clause. ¿Ok? Entonces, decidí hacer estos 3 escenarios del subject to porque esas dos palabras se utilizan de una forma muy intercambiable. Entonces, dependiendo del contexto, pueden significar cosas diferentes. Y de hecho, la semana pasada un estudiante se nos acercó y me preguntó, ¿qué sabes del subject to? Y yo me quedé pensando, pero ¿en qué escenario, no? Entonces, aquí les comparto los 3. Entonces, está uno, el subject to financing, que se utiliza para la compra, el financiamiento de la propiedad. También se usa el subject to inspection o walkthrough, que es cuando uno compra la propiedad y uno pone una condición antes de cerrar, que es: yo quiero hacer un último walkthrough antes de cerrar la propiedad para asegurarme que continúe en las mismas condiciones que yo lo vi originalmente, o si utilizaron el reporte de inspección para negociar cambios, hacen un último walkthrough antes del cierre para asegurarse de que los cambios que el vendedor les prometió que se hayan hecho en realidad y acorde con los estándares de ustedes. Si no, pues continúa la negociación. Eso es otro subject to. Entonces, funciona como un contingency
contingency clause. Y aquí está el otro, que es el que dice hace unos años, el subject to 1031 exchange, porque yo necesitaba los fondos de aquella venta para poder comprar. Entonces, el vendedor necesita saber, el vendedor necesita saber de que el cierre a lo mejor se va a tomar un poquito más de tiempo porque va a depender de la venta de la propiedad anterior. Entonces, todas esas cláusulas tienen que estar en el contrato. De lo contrario, pueden violar la longitud del contrato y van a tener que pagar penalidades para seguir extendiendo ese contrato hasta cerrar. Entonces, hay que poner todas esas contingencias en el contrato de manera que ustedes puedan comprar tiempo donde sea necesario. Claro, la forma como yo hago el 1031 exchange es que ya yo hago todo de antemano, identifico la propiedad que voy a comprar antes de ponerla en el mercado, antes de ponerla vieja en el mercado, porque a mí no me gusta estar como que corriendo en contra del calendario y el tiempo, que si un holiday, que si no un holiday. Entonces, al momento de yo firmar la compra de la siguiente propiedad, ya la otra propiedad ya está en el mercado lista para ser vendida, de manera que tengo 280 días en total para vender y ni bien vendo, el dinero se transfiere directamente a la nueva propiedad. No es que, voy a esperar a vender, luego voy a agarrar otros 45 días para comprar, porque como ustedes vieron, no todas las propiedades cumplen con el requisito de cash flow. Muchas se ven bonitas, pero no todas son de inversión. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a ir bien fuerte con los números. ¿Ok? Entonces, exploremos el primer escenario de subject to financing, ¿no? Entonces, asumamos que tenemos esta propiedad que actualmente vale $290,000 en el mercado y que el balance del préstamo está en $240,000 y tiene una muy buena tasa de alguien que compró durante la pandemia, el 3.2%. El vendedor necesita su dinero ya. O sea, necesita dinero, perdió el trabajo, quedó viudo, no sé, la situación que sea, ¿no? Y el cash flow, si te pones a sacar las cuentas antes de los gastos operativos, estamos hablando de principal and interest solamente, es de 693. ¿Por qué no incluye el seguro y los property taxes? Porque eso en realidad cambia mucho acorde con la zona en donde ustedes están. Entonces, si los incluye aquí, no sería un número justo. En cambio, principal and interest siempre es lo mismo, es un número que se queda fijo, ¿ok? Entonces, entre los pagos verificados, ustedes obviamente chequean, confirman que sí la tasa es del 3.2%, cuántos años le quedan a la hipoteca para averiguar cuánto tiempo tienen, cuánto van a heredar con la propiedad, dependiendo de la meta que ustedes tengan, si se la quieren quedar 5 años, 10 o lo que sea, por lo menos tienen una idea. Confirman también lo que es la renta y verifican ese número, y así es como en este caso llegué a los 693. ¿Ok? Ahora, ¿en qué situación aplica esto? Bueno, perdieron el trabajo, están en pre-foreclosure. En este caso, el vendedor le interesa más preservar su crédito que lo que medio acumuló en equity, porque si se ponen a ver, el balance del préstamo es relativamente alto. Sí, hay un equity de $50,000, pero mientras lo ponen al mercado, le pagan el 6% a la gente, los closing costs y todo lo demás, no vale la pena. Y en este caso, el vendedor no tiene tiempo. O sales de la casa rápido o quedas con un récord de que estuviste en foreclosure en tu crédito por 7 años. Y nadie quiere eso. Bueno, alguien responsable no quiere eso en su historial crediticio. Creo que ya cubrí todo lo demás, entonces no tengo que leer. Ok, entonces, ¿cuándo no aplica este caso? Una persona que tiene bastante equity, ¿no? Entonces puso su 20%, ya estaba pagando con una tasa baja y actualmente ha acumulado $85,000 en equity, porque no solamente pagó la hipoteca, sino que el mercado también le favoreció. Una persona que tú le presentas este caso jamás te va a aceptar algo así, porque no está apurado, no tiene... O sea, el key aquí es que tienen que estar necesitados, que necesitan el dinero y tienen algo muy importante que perder, que es el crédito. No solamente para oportunidades de comprar casa, pero dependiendo del trabajo en el que uno tiene, a veces el crédito influye mucho. Por ejemplo, en mi carrera, antes de ser de Nova Rice, yo trabajaba en finanzas y mi crédito era sumamente importante. Entonces, si yo no pasaba el puntaje de crediticio mínimo, yo no conseguía el trabajo, sin importar mis calificaciones profesionales, ¿no? Entonces, no califica, tiene tiempo de equity. Si ese no es el caso, si están trabajando con un seller que tiene la propiedad que ustedes buscan
entran y ven que no está apurado, entonces esa no es la estrategia para ofrecerles. Ya esa persona iría por la ruta tradicional, venderla o hacer otro tipo de financing en donde ustedes den más de inicial de su bolsillo. Entonces, la forma como se estructuraría eso, una vez más, el abogado les ayuda a ustedes a crear un documento legal para transferir esos títulos de manera que quede en el récord de que sí hubo una venta, pero sin activar el Do on Sell Clause, que generalmente se hace con un Land Trust. Dependiendo del estado, también pueden utilizar una LLC, pero por lo general, en mi experiencia, lo que he visto es que la propiedad se pone en un Land Trust y el que lo administra no es una persona, sino una LLC. Esa es una opción. Entonces, ante los ojos del banco, cuando ven el título de un nombre personal transferido en Land Trust, eso es una práctica muy común que hacen las personas que tienen su residencia principal como una forma de asset protection, de proteger la casa. Entonces, tienden a asumir que es la misma persona la que hizo esa transferencia. Esa es la analogía, ¿no? Pero dependiendo de qué tan estrictos son los documentos hipotecarios, puede que el banco diga que no quiero esto. Pero por lo general, si ellos ven que estás pagando a tiempo, los bancos no van a ir tras el problema, contratar un abogado, llevarte a foreclosure, gastar en eviction solamente para sacarte la propiedad. A ellos lo que les importa es que les sigas pagando. Por eso, esta estrategia pues tiene un alto traction de que funcione. Lo difícil está en que ustedes busquen una forma de cómo convencer a la persona que le está vendiendo sin hacerles pensar que ustedes están haciendo algo ilegal. Recuerda que esta clase es solamente una porción del evento. Todavía quedan 6 horas y media de contenido basados en la experiencia real, experiencia práctica y no en conceptos. Así que recuerda, si quieres tener acceso a las otras 6 horas y media de contenido y prepararte para invertir en este mercado actual, puedes comprar las grabaciones de nuestro evento presencial en el enlace que ves en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Continuemos con la clase. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de transacción? Que si el banco descubre que hicieron eso, pues pueden hacer un Do on Sell Clause. ¿Sucede todo el tiempo? No, porque les interesa que les paguen. Pero el detalle está que qué sucede si el vendedor llega a fallecer, ¿no? Entonces, hay hijos, hay esposos, parejas que están en la ecuación que pues también quieren reclamar lo que es parte de la propiedad, ¿no? Entonces, para eso, la mejor forma de protegerse es definiendo los términos desde el principio, al momento que firman el contrato, de que si el vendedor fallece, a quién pertenece el título, a dónde irían los pagos. Entonces, siempre es recomendable tener una cuenta de escrow con una agencia que administre esos pagos y se encargue de recibir los pagos, de manera que ustedes puedan confirmar que siguen pagando a tiempo, que ustedes nunca faltaron en ningún pago. Ahora, que no recibieron de su parte es porque a lo mejor no se estaban poniendo de acuerdo de parte de la familia del fallecido o de la fallecida, ¿no? El riesgo, no tanto para ustedes, los que compran, sino para el vendedor, es que si ustedes no cumplen con el pago, el vendedor arriesga su crédito. Entonces también hay un elemento de confianza aquí, un elemento de mucho trabajo emocional para convencer a la persona que es algo que van a hacer bien y que van a cumplir con la palabra. Y no es algo que... No voy a decir que no es algo para principiantes, pero definitivamente no es algo que ustedes van a hacer, o voy a bajar un documento de LegalZoom o voy a pedirle a ChatGPT que me redacte algo y lo voy a firmar. No, o sea, mi sugerencia es que lo hagan en presencia de un abogado, preferiblemente que cada quien tenga el suyo, que los represente, dependiendo de los cambios, o sea, de las leyes locales del estado o de la zona donde ustedes estén trabajando. ¿Ok? ¿Y por qué el vendedor diría que sí? Pues ya se los mencioné, tienen que estar sumamente desesperados. Entonces, es tarea de ustedes analizar la situación en la que está esa persona. O sea, ¿por qué está vendiendo? Está vendiendo porque está en apuros. De hecho, si ustedes, aquellos que están un poquito más activos en la comunidad de Skool, no recuerdo el nombre de estudiante, pero tuvimos un estudiante que recientemente hizo una transacción así. Él sabía que el vecino ya estaba en aprietos. Si no vendían la propiedad rápido, iba a entrar en foreclosure.
Y al principio él ofreció y ellos dijeron que no. Y él hizo la magia de esperar. Dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Se dieron cuenta que no podían vender la propiedad y ahí es cuando él entró y empezó a crear lo que es la nota con la negociación, con representación de un abogado para directamente asumir la hipoteca y pues negociar los términos. El punto de ganancia, aparte de que pues no van a quedar con el crédito dañado por 7 años, es que están recibiendo algún tipo de incentivo financiero. Entonces, dan lo que ustedes por el mercado y acorde con la conversación del abogado consideran que esté justo. En este ejemplo son $15,000. Ok, entiendo que el seller tiene un equity de $50,000, pero ¿qué prefieres? Pelear por tu equity y tener un récord de 7 años de foreclosure en tu crédito, o aceptar los $15,000 que te estoy ofreciendo y simplemente limpias tu perfil, lo mantienes limpio para que sigas teniendo oportunidades en el futuro. Y este tipo de transacciones no envuelve un realtor, porque pues de dónde va a salir la comisión. En realidad lo están haciendo en forma privada, discreta entre ustedes y el vendedor, y entonces es relativamente rápido porque no tienen que lidiar con appraisals. O sea, si ustedes han estado interactuando con el vendedor, lo más probable es que ya ustedes han visto lo que tiene la propiedad. Esto es un ejemplo de una transacción que es rápida y sin, vamos a decir, sin los checklists de todos los bancos. Y una forma de hacerle el pitch, o por lo menos abrir la puerta para que puedan entrar en conversación con el vendedor, es que mira, te puedo ayudar, tengo una forma de ayudarte a cerrar en 10 días sin agentes inmobiliarios, porque también para ellos es un dolor de cabeza lidiar con agentes inmobiliarios. La foto, la tasación, el mercado, y luego después de eso negociar el fee, ¿no? Porque los realtors también necesitan ganarse por su profesión, ¿no? Entonces, como que todo esto suena como music to your ears. No dañes tu crédito y encima de eso te voy a dar algo de efectivo. No necesariamente todo el equity que pagaste, pero vas a recibir algo. ¿Ok? Ahora, la siguiente estrategia tiene que ver con seller financing. Entonces, esta estrategia generalmente funciona bien para propiedades que ya están 100% pagadas. Por eso hice referencia a la gente de la tercera edad, mom and pops, que ya tienen sus portafolios, que sus hijos no les interesa, o capaz y no tienen hijos, no tienen a quién dejárselo, pero que tampoco les interesa vender, no les interesa hacer más 1031, simplemente tienen la propiedad ahí y pues la quieren vender en vez de fallecer y dejar que el Estado los agarre, ¿no? Entonces hay dos modalidades de financiar esto. Una es con una hipoteca amortizada, o sea, el dueño actúa como el banco y les da una hipoteca amortizada. ¿Qué significa eso? Que en el pago hipotecario están pagando intereses y están reduciendo la deuda al mismo tiempo. Existe otra modalidad que es solamente interés. Ahora se preguntarán, Lucelia, ¿por qué voy a pagar solamente interés? Todo depende una vez más del tipo de proyecto que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si uno está queriendo comprar la propiedad para quedársela a largo plazo, lo normal es que uno iría por algo amortizado porque ya quieres quedarte con la propiedad y acumular equity. Pero hay personas que no les interesa eso, que solamente quieren comprar la propiedad, hacerle un flip y salir de eso. Entonces, en ese caso, de nada te sirve seguir acumulando el equity en la propiedad, porque generalmente la gente que hace flip es por 12 meses o 15 cuando mucho, ¿no? A menos que el proyecto salga muy mal y pues se extienda bastante. Entonces, en ese aspecto, lo que tú quieres es simplemente hacer la mínima cantidad de pagos, porque tú sabes que la apreciación y el equity la estás construyendo tú mismo porque la estás forzando a través de la renovación. Entonces, en este ejemplo, la más común en práctica sería para las personas que quieren quedarse con la propiedad. Entonces, supongamos que el balance a financiar en esta casa es de 225 y llegaron a un acuerdo de una tasa del 6%, o sea, ni para allá ni para las tasas del mercado, pero ni para acá muy baja, entonces un middle point, por decirlo así. Entonces, calculan la hipoteca como si fuera una hipoteca regular de 30 años, ¿verdad? Entonces, eso les ayuda a mantener los gastos bajos, porque si la calculan una hipoteca amortizada a 5 años, los pagos van a ser muy, muy altos. Entonces, lo negocian de esa forma, de tal manera que les rinda el dinero, se les haga cómodo pagarlo, reciben su cash flow, pero negocian un balloon payment al final de los 7 años. Entonces, ¿cómo ustedes pagarán ese balloon payment? Allá tienen 7 años para
para ponerse creativos y ver, ¿no? Agregarle una unidad, ponerla bonita, tarjetas de crédito, refinanciamiento, rezar que la Fed baje las tasas de interés, no sé, pero 7 años es suficiente tiempo para pensar y buscarle una salida a esa ecuación. Porque a la final del día, ningún seller va a querer estar casado con ustedes por 30 años. Entonces, la idea es entre darle, si están 100% confident y ya quieren salir de eso, pues pueden financiarlo a 5 años. Pero a mí me gusta financiarlo a 7 y terminar de pagarle en 5. Como que siempre crear esa expectativa para que les da el chance de salir rápido ese día, pero al mismo tiempo, mientras más años le ponen, también más bajo el pago mensual que estarían pagando en esa propiedad. ¿Ok? Entonces, una vez más, cuando está amortizado, ustedes contribuyen hacia la reducción de la deuda. Y el... Si pactas el pago a 7 años y lo pagas en 5, ¿tienes que terminar de pagar todos esos 2 años de intereses? Eso lo pueden negociar. Eso lo negocian ustedes. Ajá, sí. Entonces, solamente para darles un ejemplo, así es como se vería el breakdown. Entonces, obviamente hay calculadoras que ya hacen eso. Nosotros tenemos varias de esas en nuestro programa que les calcula el breakdown de cuánto dinero entraría hacia la reducción de la deuda y cuánto en intereses. Y al punto, la pregunta que acaban de hacer, Carlos, también puedes poner una cláusula en el contrato de si llegas a pagar a tiempo. De hecho, las hipotecas lo hacen. Entonces, no todas, pero al menos en las que yo he estado envueltas, sí me lo han hecho. Si pagas la hipoteca antes de 3 años, te vamos a cobrar un 3% de penalidad, por ejemplo. Entonces, te obligan a que te quedes ahí. Entonces, tú puedes crear un contrato similar. Entonces, habrá una penalidad. No, por lo general, un seller finance lo que ellos quieren es su dinero lo más pronto posible. Así que dudo que se pongan bravos de que tú les pagues antes. Ahora sí, hay que llegar a un punto común de qué pasaría con esos intereses que se están perdiendo y ahí es cuando ustedes pueden negociar. Bueno, te puedo pagar un 3% de lo que sobra, o lo que sea. Esto viene el caso, pero recuerdo que viene de crédito que tenemos con uno de National Business Capital, que no importa si lo pagamos más temprano, igual no hace una diferencia con ustedes. Sí, bueno, similar. O sea, nosotros para la compra del proyecto de 2 millones nos las ingeniamos bastante, ¿no? Entre los fondos del IRA, pagamos todo con la venta de las monedas de oro y todo, pero a la final teníamos que devolver dinero a las cuentas del IRA, si no pagábamos el 10% de penalidad y también había que pagar por los impuestos. Entonces trabajamos con National Business Capital y nos sacaron varias líneas de crédito. Una de ellas sí había un incentivo para terminar de pagarlo lo más temprano posible. Mientras más temprano lo pagamos, más ahorrábamos. Esa fue la que pagamos. Y había otra que no había incentivo en lo absoluto. Si lo pagábamos en un mes, igualito había que pagar los intereses por adelantado. Y si lo pagábamos en 3 años, igualito se pagaba lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi incentivo? Lo voy a ir pagando poco a poco. Entonces, todo eso es negociable. ¿Ok? Y bueno, al final, pues se hace el refinanciamiento, como les mencioné. En el siguiente escenario está la modalidad de interest only. Entonces, como verán, la diferencia de interest only, estamos hablando de que los intereses son mucho más económicos, entre comillas, y tendrían un rendimiento adicional de $200 en comparación con el pago anterior, ¿no? Y como verán, $225,000 fue lo que se financió al principio y en el balloon payment queda el mismo $225,000 que van a tener que buscar una manera creativa de cómo reducir eso. ¿Cuál es mejor? Depende del inversor, depende de la estrategia, depende de lo que buscan. Yo siempre, a mí me gusta maximizar el cash flow lo más que pueda y construir cash flow, construir equity lo más que pueda, porque yo no sé qué puede pasar en el futuro. Pero una vez más, todo depende de la necesidad de cada quien y del tipo de proyecto. A veces en realidad no hace sentido tratar de construir ese equity si sabes que te vas a salir de la propiedad pronto. Entonces, y solamente para darles una comparación side by side, cuando amortizan la hipoteca estamos hablando de que el pago mensual sería de $1,349, pero cuando es de interest only sería de $1,125. Entonces estamos hablando de que sí hay una diferencia. 224 dependiendo del mercado, como que wow, 224 me alcanza para comprar algo de material para seguir renovando la propiedad, por ejemplo, ¿no? O para hacer pagos mínimos a la tarjeta de crédito si están utilizando tarjetas de crédito para hacer las renovaciones. Entonces va a depender mucho de la persona y de lo que están buscando hacer. Ahora,
Lo que sí les digo es que independientemente de cualquiera de las dos estrategias, si están tratando de hacer algún tipo de flip, recuerden que todo lo que tenga que ver con las propiedades de inversión, los intereses son deducibles del ingreso de la propiedad. Entonces, mantengan obviamente el schedule de amortización, si lo están haciendo amortizada, o si lo están haciendo interest only, que mantengan su hojita de Excel, o como sea que ustedes quieran mantener récord, la cantidad de intereses que están pagando hacia ese deal, de tal forma que al final del año, al momento de reportar impuestos, le entreguen eso al contador para que lo deduzcan de las ganancias si es que deciden hacer un flip y lo venden. ¿Ok? Ahora, ante esta situación, creo que ya lo dije al principio, pero vamos a recapitularlo. ¿Por qué el vendedor se prestaría para esto? Primero, están recibiendo dinero en intereses a cambio de que ya no tienen que administrar la propiedad. Ya no tienen que lidiar con tenants, ya no tienen que lidiar con nada que se dañó, ya no tienen que pagar hipotecas, ya no tienen que hacer nada. O sea, prácticamente le dijeron que sí, firmaron una nota y ya están recibiendo dinero en intereses. O sea, ¿por qué no? Esos intereses, dependiendo de la estructura como seleccionen, son taxable para el vendedor, pero una vez más, no es lo mismo taxearlo en 5 años versus una venta grande de un solo golpe y tener que pagar todas las ganancias capitales. También se ahorra en la comisión del realtor para aquellos que pues simplemente no quieren lidiar con el hassle de vender la propiedad por sí mismo. El ingreso para una persona que está jubilada, o sea, el ingreso predecible lo es todo prácticamente. Saben que seguramente todos los meses esta persona le va a pagar, y si no le paga, pues como ellos todavía tienen el título de la propiedad, actúan tal cual como un banco. Van a la corte, le hacen un foreclosure y la propiedad nunca fue de ustedes. Obviamente, generalmente cuando hacen seller financing, los inversionistas que hacen este tipo de estrategias tienden a cobrar un poquito más, o sea, un poquito más de ganancia, tanto en los intereses, a veces hasta en el precio, porque saben que el comprador no tiene el crédito o no está logrando conseguir financiamiento, y es una oportunidad para ellos también. Entonces, todo lo que proporciona valor siempre viene con un premium, ¿no? Ajá, Elvis. Ese acto de buena fe. Ah, acto de buena fe. Es como en el mercado, pregunto. No es un acto de buena fe, porque si es así, todos los bancos estarían trabajando de buena fe, dándote el dinero, ¿no? Sí. No, yo digo en el sentido de que se está haciendo un negocio en un escalón por debajo, fuera del banco. Sí, pero el propietario actúa como el banco. ¿A qué me refiero? Vas a firmar, el comprador firma los mismos documentos que firmarías con una hipoteca, solo que la diferencia ahora tú eres el banco. Entonces firman un promissory note, que es la promesa a pagar. Todos los meses me vas a pagar tanta cantidad de dinero por X cantidad de años, y también firmas el mortgage. El mortgage es el reclamo. Mucha gente cree que el mortgage es el préstamo, pero no, el mortgage es el reclamo, es el derecho legal que tiene el dueño de la propiedad, o el dueño del dinero en este caso, de quitarle la propiedad a la persona que no pagó. Entonces el banco quita, y tú también como propietario, si lo vendes así, si el comprador no te cumple con los pagos, tú vas directamente a la corte y pones tu mortgage y muestra, I want to foreclose this property, y se la quitas. Eso no es un acto de buena fe, porque de ser así, todos los bancos están aquí actuando de buena fe, ¿no? Bueno, déjame responder dominicanamente, porque él es dominicano. Yo entendí la pregunta que él hizo. Bueno, como dice nuestra mentora, tú tienes que encontrar el vendedor con una necesidad urgente, y de 100 vendedores te puedo encontrar 2 o 3. Sí, no es una estrategia muy, no es de mercadeo alto, porque la mayoría de las personas van y compran el banco, ahorran su down payment y todo lo demás. De hecho, hubo una propiedad, no recuerdo a quién, que uno de los que analizaron, que en la primera foto decía seller financing. No recuerdo cuál era, pero la escogí a propósito. Yo duré 4 meses bregando con un vendedor así, y al final no hizo nada. Esa fue mi experiencia personal. ¿Sería mejor hacer yo como propietario un reverse mortgage?
El reverse mortgage es algo muy diferente. El reverse mortgage es tal cual como dice el nombre, es una hipoteca inversa. Entonces, la gente tiende a hacer reverse mortgage cuando es solamente su residencia principal. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una persona que tiene un portafolio de varias propiedades, entonces no puedes hacerle reverse mortgage a todos ellos. Pero el reverse mortgage es prácticamente hipotecar la casa y el banco todos los meses te va a dar dinero. Entonces, en vez de tú pagarle al banco por la hipoteca, el banco te va a pagar a ti por lo que sea que acordaron, ¿no? El equity. Entonces, la diferencia que es que en el momento de fallecer, si no usaron todo el dinero, o sea, los herederos reciben su propiedad, pero tienen que pagarle la diferencia al banco. Entonces, generalmente se liquida la propiedad y la diferencia va al banco y la diferencia lo reciben los herederos. Eso es una práctica, no voy a decir muy común, pero es una opción para las personas que no tienen una annuity o no tienen otro tipo de plan de jubilación, o simplemente no quieren vender la propiedad a nadie, quieren tenerla en la casa porque los nietos o los hijos van de visita, pero quieren que trabajen para ellos, pero no quieren lidiar con inquilinos ni nada por el estilo. Entonces, un reverse mortgage es una opción. Pero esta es más que todo para las personas que tienen varias, que están buscando de salir de ese portafolio, o si no, queda pues en probate y se lo queda a la ciudad. ¿Laura? El reverse mortgage es para gente que es su única principal vivienda, o puede ser. Por lo que tengo entendido, no he llegado a la tercera edad todavía, pero por lo que tengo entendido es para residencia principal, porque se supone que tú como dueño no te quieres ir de esa casa, pero quieres que la casa trabaje para ti, pero tampoco quieres lidiar con el inquilino. Entonces, generalmente, por lo que tengo entendido, es en primary residence nowadays. Es un retiro asegurado ahí, ¿no? Respaldado por la casa. Ajá. Pero si vive más que la casa, no se queda sin casa. Está muy difícil vivir más de la casa, porque si ya estás en la tercera edad y te la hipotecan por 30 años, es que la hipoteca inversa se le ofrecen solamente a las personas de la tercera edad. Hay un mínimo de edad que tienen que cumplir. Es como el plan de jubilación, ¿no? Entonces, tú puedes sacar dinero del plan de jubilación, pero vas a pagar 10% de penalidad y los impuestos. Pero si te esperas a cierta edad, pues puedes disfrutar ese dinero sin pagar la penalidad. ¿Carlos? ¿Cómo? En todo el país. Sí, solo tienen que ir a preguntar hipoteca inversa y el banco pues ya les ofrece. Última pregunta, con respecto a lo que estaban diciendo, que si el comprador, con respecto a esta estrategia, no deja de pagar, entonces el vendedor se va a la corte y declara foreclosure, pero entonces ahí se fastidia también el vendedor, ¿no? O sea, es como que el gas se fastidia el vendedor, dijiste, ¿no? El vendedor el crédito al declarar foreclosure. Uno puede dañarle el crédito si quiere también. Uno puede reportar al crédito de la persona. No. Me estoy refiriendo a la persona que dejó de pagar, ¿no? No, el que está vendiendo, porque no. Si el que compra deja de pagar. Es que en este seller financing, para que esta estrategia funcione, no puede haber deudas. La casa está pagada 100%. Por eso digo la persona de la tercera edad. Mañana en el VIP vamos a analizar la situación con deuda. Pero hoy, porque si no vamos a estar aquí toda la tarde hablando solo de seller finance. Esto asume, una vez más, gente de la tercera edad que ya tienen sus propiedades completamente pagadas y que al venderlas pues van a pagar un tramo impositivo muy alto, y por eso están buscando una forma estratégica de venderlas sin tener que sangrar dinero, en pocas palabras, ¿no? ¿Ok? Ingreso, ok, predecible. Para ayudarles a convencer al seller, hay un código en el IRS que habla de esto. Obviamente Carmen y Henry pueden hablar más del detalle, pero que ayuda con el tema de installment sale, que cuando ustedes hacen una venta pagada por cuotas, los ingresos pagan una tasa impositiva más baja. Esto sí lo tuve que hacer research porque no sé exactamente cómo es, pero los que están interesados pueden hablar con Carmen y Henry más a detalle de eso, ¿ok? Y ellos ellos tienen una clasecita en la tarde también. ¿Listo? Ok.
Entonces, el pitch al vendedor, ¿no? Dame 15 minutos de tu tiempo y los números te sorprenderán. Entonces, obviamente, con eso tienen que trabajar con su CPA, con el contador, tratar de entender un poquito cómo funciona el tramo impositivo y simplemente decir, mira, si me lo vendes en este chunk, en este año, mira lo que te estás ahorrando impuestos. Mira. A la final no se ahorra nada. Eso es para ustedes. Pero no es lo mismo pagar $100,000 en un solo golpe en impuestos versus pagar $5,000, $3,000 y ahí sucesivamente, ¿no? O sea, el golpe se siente mucho más suave, ¿no? Bueno, no sé, Carmen y Henry podrán tener ideas de cómo reducir más, pero según mis cálculos, en realidad, si sacamos todos los otros deducibles y solamente nos basamos en estos números, creo yo que no se ahorra nada, ¿no? Ahora, el riesgo, una vez más, ¿qué pasa si el vendedor fallece antes de terminar, ¿no? Entonces, no pierden la propiedad si lo estructuran de forma correcta durante el deal, durante la negociación. Lo tienen que dejar bien escrito, o sea, como un plan de contingencia de qué es lo que sucedería ante el evento de algún fallecimiento. Entonces, una vez más, para que la estrategia funcione, tiene que estar la propiedad free and clear, nada de deudas, ¿ok? El título, el comprador mantiene la propiedad en este caso, los herederos del vendedor no la pueden reclamar porque prácticamente el vendedor está funcionando como un banco. O sea, si el banco se va a la quiebra, ¿qué sucede? La hipoteca simplemente se revende a otro banco y pues siguen cobrando. La deuda nunca se va a morir. Eso es lo increíble de esta vida, ¿no? Las deudas nunca mueren, ¿no? Lo sigue uno hasta la tumba. Entonces, la nota pasaría al estate del vendedor. Entonces, asumo que una persona que es lo suficientemente sofisticada para hacer una estructura como un seller financing debe tener un living trust o algún tipo de testamento. Entonces, ustedes, es su responsabilidad de continuar pagando eso y el dinero simplemente a través de la agencia de escrow, ese dinero, la misma agencia de escrow ya tendrían conocimiento de esa contingencia y pasarían el dinero directamente al estate del vendedor. El único riesgo aquí es que, pues, en tal caso hay herederos en conflicto, pero para eso ustedes tienen la copia del contrato y ya han construido todas esas contingencias. Hay una probabilidad de que puedan llevarlos a corte, pero si ya tienen todo documentado, pues no debería... Bueno, no voy a decir no debería haber problema, van a tener que lidiar con ellos, pero o sea, tienen todo registrado de forma legal. Y en el escenario del subject to financing, el comprador también mantiene la propiedad ante el evento de un fallecimiento, el préstamo queda en nombre del fallecido y el lender es notificado de que el dueño falleció. Entonces ahí el banco puede hacer el due on sale clause o si hay una forma de negociar con el banco, pues pueden tratar de asumir la hipoteca directamente con el banco. En ese caso, ya si el banco lo permite, pues le haría el mismo proceso del chequeo de crédito, asegurarse que el puntaje de crediticio de ustedes cumpla con todos los detalles para que ellos vean que vale la pena o tratar de financiarlo con otro banco. Sería la estrategia de salida. Pero la idea es que si están haciendo eso, pues ya estarían trabajando en su crédito, mejorando el ingreso para que si en algún momento llega ese día, pues ya ustedes tienen un plan de salida, ¿ok? Y también el tema con los herederos, ¿no? Los herederos siempre van a estar en la cuestión si el vendedor tiene familia, ¿ok? Una pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para hacer un seller financiero? Todos estos deals van a requerir tiempo. Negociaciones, dependiendo de qué tan sofisticado es el vendedor, o sea, puede ser una venta de menos de 30 días, así como se pueden tardar entre 3 a 6 meses negociando. ¿Cuál es la recomendación? ¿Uno de 10 años, 5 años en pago? Generalmente es de 5 a 7 años, cuando mucho. Como les digo, nadie quiere estar casado con uno tanto tiempo. Solo los bancos, pero es porque ellos pueden, tienen los recursos ilimitados para cobrar. Pero por lo general 5 o 7 años. Sí. Para toda la vida. Sí, para toda la vida, ¿no? O sea, el banco puede quebrar y viene otro y compra los shares y ya es parte del otro banco, ¿no? Así fue como creció Chase. ¿Alguna otra pregunta adicional? Los seres financieros, como es lógico, no tienen un seguro de ponerse que protege. Uno, existe
¿Un seguro de casa, dices tú, o un life insurance? Cuando es préstamo del banco, está asegurado, mientras no te llegues a un, o sea, si es un FHA durante todo el préstamo, pero si es un convencional hasta un 20%. Pues esos términos se pueden negociar. Entonces, tú puedes exigirle al mismo comprador lo mismo que si es un banco. Negocias el down payment, si el comprador, porque por ejemplo, yo he visto casos de personas que tienen toda la vida acá, pero no han trabajado, no tienen su crédito o no tenían noción del crédito. Claro, creo que ya eso va a cambiar ahora con la llegada de ChatGPT y todo eso, hay acceso a mucha información, pero hace años cuando yo empecé a hacer esto, a veces no tenían conocimiento de los tipos de programas, simplemente iban por las hipotecas convencionales y nunca calificaban, pero tenían el cash, tenían el down payment para comprar. Entonces pueden negociar con el mismo vendedor, dar el 20% o el 25% y simplemente pedirle al vendedor que le financie el resto. Todo eso es negociable. Así como el mismo vendedor puede exigir ciertos tipos de seguro para asegurarse que la propiedad esté en buenas condiciones. Entonces tienes que tener un seguro de casa con un mínimo de liability de $1,000,000, por ejemplo. Entonces todo eso es negociable. Y por ejemplo, cuando en el Seller Financial, ¿quién pone la tasa de interés que le van a comprar? Completamente negociable. Entonces, por eso les comparto siempre la página de Mortgage News Daily para que chequeen la tasa del momento en el mercado y en base a eso uno puede negociar. Pero por lo general uno siempre busca lo que está en el mercado para que ninguno de los dos lados se sienta que está siendo estafado, ¿no? Entonces, mira, esto es lo que es, esto es lo que está en el mercado, vamos a llegar a un acuerdo. ¿No lo pone cuando llama uno con el abogado? ¿No lo pone el abogado? El abogado les va a preguntar a ustedes qué tasa quieren poner. Sí. El trabajo del abogado es para asegurarse que estén protegidos, pero el abogado no está ahí para negociar, a menos que sea un divorcio, ¿no? Sí. Pero dijimos al principio, ¿verdad?, de que el banco no tiene que saber esto, ¿verdad? Ese es el subject to, del lado derecho. Seller financing es otro. Oh, ok. ¿Ya? Ok. Tengo otra pregunta. Ajá. Entonces, por ejemplo, si la persona que va a comprar el 20%, ahí uno no lo puede analizar como categoría, como por ejemplo si uno compra una casa con el 20% como inversionista, ahí el interés no es como el interés de un préstamo convencional, es hasta el 9% los impuestos nosotros. Ahí uno no puede poner eso al que le va a comprar, no. Es completamente negociable. O sea, uno como vendedor también tiene la opción de cobrar un poquito más porque en realidad sabe que el comprador no tiene otras opciones. Tú quieres esta casa, pero el banco no te está dando. Entonces, tu alternativa puede ser un hard money lender, pero el hard money lender puede cobrarte más. Entonces, yo te estoy ofreciendo esta opción. A lo mejor no te cobraré 6%, te voy a cobrar, no sé, 7, ¿no? En vez de 6.51 te voy a cobrar o 6.5 o 7, 8, o sea, pero no sería la tasa de, bueno, por lo menos éticamente uno no cobraría eso porque tú también como vendedor de la casa, tú quieres asegurarte de que tu comprador te pague, porque si no vas a tener que llevarlo a foreclosure, quedas en la misma, sí le cobraste algo de renta, pero le hace foreclosure, te daña la propiedad, tienes que renovarla de nuevo, entonces quedaron en las mismas, entonces tú quieres que ellos les vaya bien también, ¿ya? Es ganar y ganar. Exacto, ganar y ganar. Los bancos también, aunque no lo parezca. Yo siempre he dicho que los bancos les ahorran a uno muchos dolores de cabeza, aunque la gente no lo quiere admitir, pero cuántas historias yo no he escuchado de que, compré la casa cash y no sabía que tenía que hacer esto, no sabía que tenía que hacer esto, hasta que vi tus clases, ¿no? Pero si hubiesen comprado con una hipoteca, el banco te va a hacer, haz una tasación, compra un seguro, haz esto, porque el banco no va a asegurar un activo que no lo vale. En cambio, cuando uno compra cash a ciegas, uno no sabe qué está comprando, uno se deja llevar por las emociones y ya compré casa, ¿no? Y no sabe en qué se metió. ¿Ya?
¿Ya? ¿Listo? Ok. Entonces, para ver, entonces la cláusula de sucesión, sumamente importante al momento de negociar. Siempre pongan contingencias de qué pasaría si esta persona fallece, qué pasaría si no sé a dónde enviar los pagos, a qué cuenta y todo lo demás. Todo lo negocian ahí. ¿Qué pasaría si quiero pagar la nota antes? En vez de 5 años, te lo termino de pagar en 5. O sea, hay prepayment penalties o algún tipo de cosa. Y existe la opción también de cobrar un seguro. Cuando Aida me hiciste la pregunta, yo pensé que estabas hablando del seguro de vida. Hay gente que compra un seguro de vida para asegurar el fallecimiento de la persona. Entonces, si la persona, el propietario fallece, entonces el seguro de vida se activa y se termina de pagar la nota. Eso sí no lo pueden interpretar, lo van a interpretar mal los herederos. O sea, mi padre te vendió la casa y encima le compraste un seguro de vida, como que eso se ve muy shady, ¿no? Pero está la opción ahí, si lo quieren incluir en la ecuación para negociar. Obviamente el comprador es el que paga el seguro de vida como protección, ¿ya? Esta es la siguiente parte, la parte más creativa, la que muchos estudiantes les gusta. Siempre llegan, ay, yo quiero hacer un flip, ¿no? Tienen el efecto de HGTV, que quieren tumbar paredes, quieren poner todo bonito hasta que el proyecto no se dé. Entonces, aquí vamos a buscar la forma de hacer que se dé, pero obviamente igual proceder con precaución, ¿no? Entonces, ya asumo que todos saben el concepto del BRRRR, que es Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat, hacer lo mismo, ¿no? Pero aquí el modelo lo vamos a basar en un modelo híbrido. Si están comprando multifamiliar, lo ideal sería poner una persona con una renta a largo plazo en una de las unidades, por ejemplo, para que siempre reciban renta de forma constante, pero en la otra, en la segunda unidad, pues tratan de maximizar ese cash flow haciendo algo de más de corto plazo. Como mencioné al principio, estoy sugiriendo el midterm rental por la cantidad de restricciones que está teniendo Airbnb, pero obviamente si en el mercado de ustedes se da el Airbnb, pues ¿por qué no? Aprovechen. Eso sí, saquen los números para ver si hace sentido, porque también hemos visto casos de que hay gente que hace Airbnb, genera mucho dinero, pero solamente en la limpieza se le va todo el dinero, al final quedan ganando lo mismo. Entonces, ¿para qué hacer toda esa coordinación cuando simplemente puedes rentar por 12 meses y ganar lo mismo, ¿no? Entonces, tomar todo eso en cuenta, ¿no? Ahora, en este caso, el tema de refinanciación, al principio mencioné que puede que funcione para gente con ITIN y puede que no. Existe una hipoteca en el mercado ahorita, debe ser algo nuevo porque antes yo no había escuchado eso. Generalmente cuando se trata de rentas a corto plazo, los bancos no quieren prestar dinero porque dicen que es inestable. Los trabajos de uno también inestable, uno lo puede despedir mañana, ¿no? Pero los bancos no lo ven de esa forma. Entonces, para que este modelo funcione, se tiene que dar el modelo de DSCR para las personas que tienen ITIN. ¿Por qué DSCR? Porque estamos hablando del ingreso que está generando la propiedad. Entonces, van a tener que mantener los statements, sea del banco o de cualquier aplicación de property management que utilicen, que corrobore o que compruebe que están recibiendo ingreso de forma consistente de esos midterm rentals, ¿no? Entonces ya generalmente con 12 meses de ingreso documentado, puede ser en aplicaciones como por ejemplo Furnish Finder, cualquier lender DSCR non-QM debería aceptar ese tipo de cosas. Entonces solamente para aclararle a todos, o sea que todo este tiempo estuve hablando a voz pura. Sí. Bueno, espero que me hayan escuchado bien. Ahora se escucha más. Ok. Existen las hipotecas tradicionales, que es la que todos acuden, ¿no? O sea, fui al banco y me dijeron que no y no sé por qué, ¿no? Entonces a mí me dijeron que puedo comprar con ITIN, pero fui al banco y me dijo que no. Entonces existe un sinfín del mundo de hipoteca. Entonces las más comunes, las que todos nosotros escuchamos, son las de Fannie Mae y Freddie Mac, que son las que ellos compran de los bancos. O sea, es decir, otorgo una hipoteca para todos ustedes, les cobré intereses por 6 meses y ya me aburrí, quiero seguir prestando dinero para generar más interés, entonces voy a agarrar y le vendo la hipoteca y viene instituciones como Fannie Mae y Freddie Mac y me compra mis deudas a cambio de un descuento, y así es como yo puedo proporcionar un servicio hipotecario con tasas relativamente bajas.
Existen otro tipo de prestamistas que se quedan con la deuda. A ellos se le llaman portfolio lenders. ¿Por qué portfolio? Porque mantienen la deuda en su portafolio. Entonces, para compensar por el riesgo que ellos tienen de quedarse con la deuda de ellos mismos, cobran más intereses, pero como no tienen que venderle a Fannie Mae y Freddie Mac, ellos pueden jugar un poquito más con las reglas. Entonces ahí es cuando ellos deciden, mira, alguien con ITIN te puedo prestar, alguien que tenga un crédito un poquito menos te lo puedo prestar, pero te voy a cobrar esta cantidad, o no tienes ingreso, no hay problema, muéstrame lo que está generando tu activo. Entonces de ahí es que vienen ese tipo de documentos. Entonces DSCR generalmente tiende a ser una hipoteca non-QM, que es non-qualified según los estándares de Fannie Mae y Freddie Mac, pero la gente pues califica, ¿no? A cambio de una tasa más alta, pero la solución está ahí, ¿no? Entonces lo importante es que tienen que hacer que los números funcionen, como en este caso, salirse un poquito de lo tradicional y explorar. Si el de corto plazo sea en el mercado de ustedes, perfecto, pero si no, explorar por la vía de rentas a mediano plazo, ¿no? Entonces, para profesionales, traveling nurses, por ejemplo, gente de corporaciones que van de training. De hecho, años antes, muchos años antes de yo conocer a Antonito, yo tenía un trabajo que me iba por meses al tiempo. Entonces así fue como descubrí Ocala. Me mandaron un mes a Ocala y estuve trabajando en Ocala y digo, oh, pero aquí hay un futuro, aquí yo veo potencial, ¿no? En ese entonces, pues obviamente no tenía todavía la mentalidad de explorar, expandirme hasta allá. Pero todo ese entonces yo estuve como que mudándome de hotel en hotel, una semana por aquí, una semana por allá, una semana por acá, pero si yo hubiese sabido de este tipo de propiedades, me quedaba fija en un solo apartamento, compraba mi mercado, cocinaba y no tenía que estar lidiando con eso de estar yendo de un lugar a otro y mudándome semanalmente, ¿no? Funciona también bastante para gente que hacen proyectos especiales, artistas, los que trabajan para los pilotos, las azafatas, o sea, corporate contracts, muy bueno, y también para los abuelitos, ¿no? Que van a visitar a los nietos. El mercado de midterm rental no funciona en todos los mercados, entonces antes de meterse en eso tienen que asegurarse de hacer el research para ver en qué mercados hay potencial. Ok, entonces, ¿cómo hacen para ver si hay potencial? Entonces existe esta página que se llama furnishfinders.com/stats y esa página muestra información en tiempo real de los mercados en donde hay demanda para propiedades a mediano plazo. ¿Ok? Donde van muchos profesionales que solo quieren rentar poco a poco. Entonces, si por ejemplo ven un número como por ejemplo búsquedas activas 847, pero solo hay 312 propiedades, eso quiere decir que hay demanda, o sea, no hay mucha gente buscando, pero no suficientes propiedades. Ahí es donde ustedes ven la oportunidad para entrar. Ajá. Por favor, ¿puedes hacer la página anterior para mandar fotos? La anterior era... ¿esa? Ajá. Gracias. Voy a hacer un comentario por si a alguien le interesa eso, no cometa el error que cometí yo, que me costó como casi $40,000, porque ese comprar, arreglar, rentar y de esto. Entonces el vendedor, yo hice el estudio del mercado y la tenía mucho más barata que la demás. Y a mí me llamó mucho la atención, pero él la vendía así, o sea, no me permitía hacer la inspección. Entonces yo fui, la vi así como que dice por fuera, se veía todo bien y la compré así sin inspección, y en el basement tenía tremendo lío en el SUE, que estaba desconectado de la calle a la casa, y tuve que contratar una compañía de esas que abren, que tienen que pedir permiso y cerrar la calle y abrirla, y aquello fue una pela tremenda. Espero que gracias por compartir. Que alguien no comete ese error. Sí, la inspección es muy importante, y de hecho lo primero que hacen los inspectores apenas entran a una casa es abrir todas las llaves. Sí. Y dejan que todo el agua corra. Otro tip que nos dio una compañera: el mejor día para hacer inspecciones cuando está lloviendo, porque así ven si en el ceiling hay goteras o algo por el estilo.
Perdón. No, está bien, gracias por compartir. Otra cosa que pueden hacer para chequear con el tema del agua, con el tema del mold en las propiedades, en Amazon hay un aparato que si lo ponen contra la pared cuesta como $20-30. Y si ustedes ven un lugar donde se sospecha que hay agua, les va a dejar saber cuándo de agua más o menos está ahí. Ponen en Amazon, se llama Humid Meter, y lo que pueden hacer pueden chequear en el concreto, en las paredes, sheetrock, drywall, o sea, lo mismo y todo eso, y yo puedo ponerle diferentes. Entonces, en el caso de Manuel, si no te dieron acceso, puedes hacer por fuera en las paredes y poner el filtro ahí a ver si la pared tiene... Lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema de las inspecciones, a veces pusieron la propiedad bien bonita y no pudieron ver, y tal vez tú como las paredes, ¿qué pasa? Que las personas simplemente lo pintan y ya ustedes no ven nada ahí. Pero cuando ustedes tienen este humid meter, puede chequear si de verdad hay humedad detrás de la pared, sin necesidad de estar abriendo las paredes. Y es un humid meter, vale $30-40 digamos, si lo quieren. ¿Ya? Thank you, Anthony. Ajá, ok, a ver. ¿Quieres saber si ese instrumento mide también el moho que puede haber en la pared? No, entonces en Amazon ahora en día, antes no lo tenían, pero recientemente lo tienen. Si ustedes ponen mold test, mold kit test, pues hay como unos restos de $20 que vienen como en trays, porque la manera como funcionaba antes de los diferentes maneras de chequear el mold. Una es que ustedes contratan a una compañía, ellos vienen, hacen los tests, ponen diferentes tipos de test magazines o mecanismos para desear, ponen por ejemplo donde sale el HVAC system, donde sale todo el tema de la ventilación en los baños, en las diferentes paredes, pero después tienen que enviarlo al laboratorio para ver si de verdad. Estos son los mismos, son más largos, pero ahora digamos ven unos que son como de científicos, como unas cositas redonditas. Lo pones en diferentes lados de las propiedades o incluso lo puedes poner cerca donde tú crees que va a haber mold y ahí te va a aparecer qué tipo de mold es. Porque hay diferentes tipos. Entonces, o sea, el tipo de sí, a ver, Laura, ¿me estaba alzando la mano un ratito? No, nada más quería comentar que en noviembre compramos una casa y se veía excelente y el inspector fue y lo quería arreglar, lo salió bien. Pero ya cuando fueron para mi hija, pero ya no estaban viviendo ahí, que abrió las llaves de todos los sinks y todo, pero en el transcurso de vivir ahí, empezó a botear los baños, todos los baños empezaron a botear. Y es que no habían puesto el duro, nada más el azulejo, sí. Bueno, el azulejo sí, entonces no abajo las paredes se pegaban. Ah, qué lástima. Sí. Eso no se puede ver. Sí. Sí, no se puede ver, pero pueden traer no sé cómo le llaman, pero una navajita. Si lo mete en medio de la rejita de arriba, se da cuenta si es duro o es chino. Bueno, gracias por compartir, sí. Quería que usted me explicara qué es lo que ven en Amazon, aparte del tipo para medir la humedad en la pared. Es para poder poner algo en la pared donde me imagino que el hongo venga, se toma su vector ahí. Sí, entonces la manera como funciona el tema del mold es si es algo que está en el aire y tú no puedes, pero obviamente está en ciertos lugares pegados, pero eso uno eventualmente lo puede inhalar, ¿correcto? Sí. Entonces cuando tú pones estos aparatos lo puedes poner en la mesa, lo puedes poner en el baño. Dejas más o menos unos 15 minutos que se quede en el aire, porque todo eso está en el aire y respirando, y ya eso es todo, lo cierras y después lo puedes checar después de unas horas para ver cuáles fueron los resultados. Dentro del mold kit test, el mold kit test te da un panfleto de qué tipo de mold es. Si es algo más dañino, tienes que considerar, obviamente, lo que no cometas, el error que yo cometí,
que es que yo puse todos los mold kit tests encima de los otros, uno encima de los otros, a pesar de que estuvieron cerrados. Entonces ahí se estaban contaminando el uno al otro. Entonces hay que ponerlos separados para que no haya como que transferencia. Uh-huh. Sí. Lee tenía una pregunta o no sé si fue el test se llama moisture test. Moisture test. Ahí está. Gracias. A veces en inglés español sí. Vale como $30-40. Incluso sirve bastante para chequear la humedad del concreto, porque dependiendo de eso, si ustedes están construyendo una casa, si están haciendo un tipo de casa, se dan una idea de qué tan húmedo es el piso. Si está muy húmedo y ustedes empiezan a poner un piso encima de eso, sin curarlo, sin tratarlo, entonces se puede estar jodiendo todo lo que vienen siendo los pisos a futuro y se dieron cuenta que eso es lo que nos pasó en unas comunidades que construyeron justo encima del slag, que estamos hablando de donde está el terreno, y había mucha humedad que estaba viniendo del piso, tierra, del suelo. de la tierra, entonces nos causó problemas y empezó a crear mold alrededor. ¿Ya? Y otra cosa que queríamos comentar, que hay personas que no le dan mucha importancia al moho. Y eso es que hay que tener mucho cuidado, porque hay mohos que en las esporas de ribera son hasta muy dañinas. Son muy dañinas. Muy dañinas. Hay que prestar mucha atención. Un aporte más. Edith, ajá. Sí, fijarse en las estructuras de las casas, especialmente en las casas antiguas. También he tenido una experiencia con eso. Las columnas las habían cortado y simplemente las habían puesto un soporte. Supongo que provisional, pero ya tenían bastante tiempo, entonces las casas se hundían. Pero fíjense bien, si ustedes caminan y ven que la casa está ondeada, piensen en que el soporte de la casa está mal. Entonces es bien grave también. Bien grave, correcto. Gracias. Ok, ya. A ver, entonces furnishfinder.com/stats para ver en qué mercados hay demanda, ¿no? Y una vez más, ¿quiénes son los que buscan ahí? Bueno, solamente para compartirle un poco de estadística, 15 millones de usuarios anuales, o sea, es bastante. No tienen booking fees, ellos pagan una suscripción anual de $99. Los landlords pagan una suscripción anual de $99 para promover la propiedad y tienen herramientas de estadísticas. Y solamente para darles una idea, travel nurses, healthcare professionals, familias que se están relocando, eso es muy común también cuando se tienen que mudar por temas de trabajo. A veces las familias no compran inmediatamente porque quieren primero ver qué tal es la vida ahí, experimentar en diferentes neighborhoods, o si no me gustó esto voy a ir 3 meses por acá. De hecho, hace años yo tenía un compañero de trabajo así, que cada mes se mudaba a un lugar diferente. Entonces a veces me llamaba, ay, no sé, le puedo dejar mis tiliches ahí en tu casa mientras espero la hora que me deje el dueño entrar, ¿no? Si es de México. Entonces me dice, puedes dejar mis tiliches ahí. Yo sí, déjalos en la casa. Entonces todos los meses, cada vez que yo lo visitaba, lo tenía que visitar a un apartamento diferente. ¿Oíste dejar las cosas a él? No, para nada, que él busque sus tiliches, ¿no? Hasta que eventualmente se casó y ya tiene su casa permanente, llegó al fin, te quedaste quieta. Entonces solamente para que sepas, y obviamente hoy en día está muy de moda eso, lo de ser digital nomad. Entonces la gente que crea contenido, que tienen trabajos virtuales, entonces se presta bastante para ese tipo de clientela. Y pues para aquellos que les gusta decorar y ser creativos, o sea, es un furnished rental, o sea, ahí se pueden poner full HGTV mode, no en las renovaciones, pero en la decoración, un sofá, le agregan colores, le agregan su toque personal y pues a disfrutar el incremento de renta. Dependiendo del tipo de mercado, estamos hablando de un aumento de entre el 40 al 60% de lo que cobrarían normalmente en una renta de 12 meses. Si Furnish Finder no da abasto, todavía tienen la opción de Airbnb, pero ya estamos hablando de largo plazo. Ya cuando es de 30 días o más, no se requiere de una licencia, por lo menos en la ciudad de Nueva York. En otros estados asumo que la regla debe ser lo mismo. Lo que
Lo que las ciudades no quieren es que lleguen todos los inversionistas al mundo y empiecen a hacer Airbnb y que la gente local que quiera vivir ahí no tenga un lugar en donde vivir. Pero en este caso, cuando estamos hablando de 30 días, ya es considerado un poquito más permanente. Obviamente, asegúrense de entender bien lo que son las reglas locales, tratar de averiguar si es un estado que es landlord friendly o no. Nosotros consideramos hacer el tema de Airbnb por 30 días, pero por el tema de que Nueva York no es un estado que pues las leyes le favorecen a los propietarios, pues descartamos esa opción por ahora, ¿no? No sé si cambian las cosas. Un pequeño dato curioso, los prestamistas no quieren prestar a personas que hacen rentas a corto plazo. Sí, ya lo compartí. Ajá. Por eso estamos considerando la vía de midterm, porque es un poquito más larga, pero trabajar con ciertos prestamistas que son los portfolio lenders, que son los que tienden a prestar para eso. Entonces, solamente una recapitulación en la parte de abajo. Utilizan, si van a renovar y aplicar la estrategia del BRRRR, pues buscar, asegurarse antes de comprar la casa, antes de considerar renovar, primero hay o no hay demanda para alguien que está buscando un midterm rental. Entre la renta, no sé por qué ahí quedó 25-30, pero según lo que averiguo es entre 40 a 60%, debe ser un typo que dejé ahí. Y lo más importante es que estamos hablando de que le están rentando personas que son profesionales, o sea, que gente que tiene la capacidad de pagar un rental de ese calibre, ¿ok? Entonces, el duplex, como le digo, o sea, mi favorito son los duplex, eso es lo mejor de ambos mundos. Se aprecian como una casa single family, pero no tienes que sufrir cuando está vacante porque tienes la otra unidad generando, ¿no? Entonces, supongamos este ejemplo, ¿no? Entonces, compran una casa, $120,000 con hard money, ¿no? Y luego de renovarla, estamos hablando de que le aumentaron el valor a $180,000. Yo sé que dependiendo del mercado en donde ustedes están, los números pueden ser muy bajos, pero recuerden enfocarse en los fundamentos. Entonces, si hacen un ingreso híbrido entre long term y mid term, estamos hablando de que un ingreso combinado de $2,800 en promedio. Y si trabajan en un DSCR, los DSCR tienen requisitos. Entonces, cuando ustedes van a hablar con los prestamistas de DSCR, ellos le van a decir, bueno, necesito que tu ingreso tenga un radio de 1, o un radio de 1.25, un radio de 1.50, un radio de 2. ¿Qué significa eso? Cuando ven un radio de 2, es que el ingreso tiene que ser 2 veces más que el pago hipotecario. Si es de 1.25, tiene que ser 25% más que lo que es el pago hipotecario. A eso se refiere. Es como la versión comercial del DTI, ¿no? Entonces, cuando le evalúan a uno en los préstamos residenciales y basados en el ingreso de cada quien, uno dice, bueno, o sea, tu DTI tiene que ser menos el ingreso de deuda, la relación de deudas con el ingreso personal. Entonces, aquí es igual, pero simplemente le dan una terminología diferente, pero en realidad la calculan igual. Por favor, no caigan en el HGTV effect. Yo sé que siempre hacen que esos shows se vean muy bonitos y la casa, la transformación, pero aquí hay que ser inteligentes con el dinero y más en un mercado como ahorita. En este mercado lo que importa es que los números den cash flow, pero también la velocidad. ¿Ok? No se pueden quedar con un flip mucho tiempo porque el mercado les puede cambiar así. Las tasas, a lo mejor las casas no cambian de precio, pero las tasas sí pueden cambiar. De hecho, hace unas semanas las tasas volvieron a llegar a casi al 7% por el tema de los bonos. Entonces, eso es algo que ustedes no pueden predecir. Entonces, por eso siempre yo digo, si van a hacer una remodelación, trata de hacerlo cosmético donde sea posible. Sí, están pagando un poquito más de entrada, pero no tienen que estar jugando con el factor tiempo, porque mientras más pronto pongan la propiedad en el mercado para rentarse, más rápido empiezan a generar ingresos. ¿Ok? Entonces, no caigan en el efecto HGTV, no decoren más de lo que el mercado estaría dispuesto a pagar. Guarden esos countertops bonitos y los light fixtures de $30,000 para la casa de ustedes, pero no lo pongan en un rental de este calibre porque no van a recibir el retorno. ¿Ok? Entonces, advertencias que tienen que considerar.
calculen siempre un margen de error. En este caso, la recomendación es del 20%. Si van a trabajar con Hard Money Lender, recuerden que los intereses son caros, son de doble dígito. Y el ARV no se puede dar si el mercado se corrige. Por eso tienen que hacerlo rápido y no tratar de buscar la casa más destrozada de la zona y tardarse un año renovando la propiedad. No es buen uso del tiempo y el dinero de ustedes. ¿Ok? Entonces el hard money, pues el hard money lender no les importa si tienen ITIN o no, a ellos lo que les importa es el activo. Si la propiedad está en una buena zona y los números le dan, pues ya consiguieron el refinanciamiento. Y una opción de ejemplo de lenders que pueden dar este tipo de refinanciamiento tanto para gente con ITIN como para propiedades de rentas de medio plazo sería ACC Mortgage o Angel Oak. De hecho, también tengo otra lista en el siguiente slide, porque quiero asegurarme que nadie más le va a tomar fotos. ¿Ya? Ok. Tenemos un ejercicio grupal, pero ya estamos corriendo contra el reloj. Vamos a hacerlo entre todos, porque quiero que se vayan a su lunch break. Déjame chequear rapidito. 2:40. Sí, hay que hacerlo rápido. A ver, caso A. Solo levanten la mano, por favor no griten todos al mismo tiempo. Tenemos a María de 68 años, tiene su casa pagada al 100% en $220,000. Se quiere ir con su hija a Puerto Rico, no necesita el dinero de golpe, prefiere un ingreso mensual estable. ¿Qué tipo de financiamiento de lo que hablamos hoy puede funcionar para María? Seller financing. Seller financing. Ok, perfecto. Los felicito, aprendieron bien, les quedó claro el concepto. Tenemos siguiente, el caso B, un dúplex abandonado, ¿no? Se necesita $45,000 en reparaciones, el ARV proyectado sería $200,000 y el dueño vende por $110,000. Está en una zona con un hospital a 2 millas y Furnish Finder confirma alta demanda de travel nurses. ¿Qué estrategia implementarían? ¿Alguien quiere levantar la mano para compartir? A ver, Claudia. El Bird, dice Janine. Perfecto. Perfecto. Bird, ahí está. Aprendieron todos, ¿ok? A ver, tengo un slide más para compartirles la lista y después de eso vamos a las logísticas del almuerzo, ¿ok? Entonces, subject to financing. Aplica en este escenario. El banco no interviene en la transferencia de título, la estructura es privada entre el comprador y el vendedor y el leasing no es un obstáculo. Aquellos que buscan seller financing, la propiedad tiene que estar free and clear, no hay banco en la ecuación porque el mismo propietario es el que financia. El vendedor no necesita un Social Security, es eating friendly, por decirlo así, y es una buena puerta de entrada para aquellos que tienen que quieren comprar pero no están pudiendo financiar. No es solamente para el team, también para personas que tienen socios pero simplemente el crédito no les da o el banco no les está dando el financiamiento. Así compra un poquito de tiempo para poder financiar en el futuro. Y obviamente el famoso BRRRR, pero hay que hacerlo con cautela, con precaución, porque estamos en un mercado relativamente apretado y pues hay que hacer que los números funcionen. Entonces, antes de lanzarse en ese proyecto, primero verifiquen que haya demanda en esos mercados, ¿ok? Para eating friendly, aquí está la lista de los lenders que son eating friendly. Esos son los requisitos en general, 1.28 en promedio del DSCR. Está Quantic Bank, ACC Mortgage, Angel Oak, First National Bank, o si no tienen ninguno de esos lenders de cerca, pueden chequear en Google o con ChatGPT o quien sea, instituciones que sean certificadas por el CDFI Fund, que es un departamento que se encarga de dar sponsorship a los bancos para que den fondos a personas con ITIN. ¿Ok?
Y pues asumo que ya la mayoría ya está bien pasado de esto, pero de todas maneras para los que tienen amigos o compañeros que necesitan construir su historial crediticio con ITIN, pues le comparto esto, pero creo que ya la mayoría de ustedes han logrado construir crédito acá. Ok. Entonces la recapitulación: no solamente pueden comprar con el banco, todas las estrategias funcionan, pero tiene que ser la correcta dependiendo de lo que buscan hacer y el perfil de cada quien. Y el flipping, opino yo, es solamente mi opinión personal, si no tiene una capa de midterm es muy difícil que funcione porque estamos en un mercado que ahorita está relativamente apretado. Pero obviamente ustedes sabrán, acorde con la experiencia que tienen en el mercado local que ustedes están. Y mañana, para los que están en el VIP, ahí es cuando vamos a explorar las hipotecas asumibles, es decir, agarrar las hipotecas que uno puede tomar del vendedor y simplemente tomar esa tasa baja y mantener la continuación con la hipoteca, incluyendo con el conocimiento del banco, ¿ok? Y mañana se hace una combinación de todos los conceptos de seller financing combinados en una sola clase.